Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, don Pedro Matos, reiterados saludos en este fin de semana. Nuestro compañero Esteban Delgado tiene compromisos de último minuto y le han impedido, por lo menos hasta este momento, estar con nosotros. Pero donde quiera que se encuentre Esteban, mucho respeto, aprecio, cariño de Coloquio y de Primicias. Primicia publica la columna esta semana de Esteban Delgado. Y ustedes saben de qué escribe en Primicias Esteban Delgado. Dicen la Escuela Económica Esteban Delgado que no es el salario, es la asignación presupuestaria, refiriéndose a los temas calientes del país. No es el salario que te fijes, sino dónde van a salir los cuartos. Don Pedro, usted parece que se enamoró del G20, ¿qué fue lo que pasó en China? Bueno, se reunieron en China los 20 países más productivos del mundo. Para que los amigos televidentes tengan una idea, ahí está Estados Unidos, el propio China, la Unión Europea completa, Exacto. Canadá. Y de nuestra Latinoamérica tenemos Argentina, Brasil y México. Chile todavía está en la sala de espera como observador. Y dentro de los temas tratados, yo diría que sorprendieron al mundo, porque en el momento Ahí está el cambio climático metido en la agenda. Sí, pero en cuanto a la economía, en el momento en que todo el mundo está al grito sobre el déficit, y la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, es uno de los países más endeudados del mundo, pues el G20 concluye en que hay que buscar la manera de que hayan políticas fiscales y flexibilidad en el presupuesto para gastar más. Es decir, ellos concluyen diciendo en que una combinación de la austeridad a que están sometidos varios países, más los inconvenientes que hay de mercado, pues eso está provocando una reducción en las riquezas mundiales. La actividad económica. Mundiales y en la actividad económica. En ese sentido, lo que ellos están sugiriendo es que que tendrán que buscar alguna forma o algún mecanismo para aumentar el déficit, y que ese déficit de alguna forma estimule la economía de los diferentes países que hoy están deprimidos y que tienen inconvenientes económicos. ¿Cuáles países mencionan como deprimidos? Porque realmente el G20 tiene todos los cuartos del mundo. China es una economía con sus altas y bajas, pero mantiene un liderazgo. Sí. Estados Unidos, naturalmente admitiendo que es un país bastante endeudado, pero es un país vital para el movimiento económico de América Latina. Tú coges, por ejemplo, para la Florida, para Nueva York y otros estados norteamericanos, y la economía está en movimiento con estas economías, en el caso dominicano, con más del 80% de las remesas que llegan al país. Ellos lo que hacen es que hacen recomendaciones generales y plantean que de alguna u otra manera tiene que llegar algún tipo de regulación a los países que hoy gozan de paraísos fiscales. La verdad es que la pregunta es de qué manera van a regular los países que gozan de paraísos fiscales, si esos países que hoy gozan de ese privilegio es sencillamente porque su legislación, sus leyes se lo permiten. Hablarse de paraísos fiscales porque se entiende de que la mayor riqueza de las grandes empresas pues están depositando sus riquezas, valga la redundancia, en esos países. Ellos sugieren también como recomendación menos protección a la producción de los países para dinamizar más el comercio y que haya mayor competitividad. Lo único que son los países más productores del mundo. Pero eso es para ellos vender lo que dejan de producir. Y hay una interrogante. Estados Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo, protege el área agrícola casi 100%. Tanto es así que hoy la producción de arroz en República Dominicana está amenazada porque básicamente no está compitiendo con el exactamente. El TLC amenaza la producción. El TLC y el problema del agua, la falta de agua en República Dominicana, amenazan el sector arrocero. Aunque yo estuve en un evento donde disertó el
ingeniero Gilberto Reynoso, que analizó la situación del agua provincia por provincia, que dijo tantas verdades Gilberto Reynoso que un dirigente arrocero se paró ahí como un gallito y dijo que eso no es verdad, que el arroz va a desaparecer. Pero con las condiciones del TLC y la falta de agua, el arroz está amenazado en República Dominicana y es un tema que hay que abordar, como también hay que abordar de dónde saldrían los dólares para importar tanto arroz procedente de Estados Unidos y otras naciones. Yo diría que los países en vía de desarrollo como el nuestro deben seguir protegiendo la producción local. Yo creo que sí. Para garantizar la alimentación local de los ciudadanos de esos países. Si vemos el tema del G20 comparado con República Dominicana, quizás en algunos elementos tienen razón. Para nadie es un secreto que los países donde su industria, donde el comercio y donde las exportaciones sobre todo no ha crecido lo suficiente para crear el empleo con la calidad deseada y con una remuneración adecuada para estimular el gasto. La economía de esos países está muy vinculada yo diría, al gasto público. En la medida en que el gobierno gasta más, ya sea en inversión de capital, sobre todo, en esa medida la economía se mueve mejor. Y podemos sacar como conclusión una experiencia que en el primer semestre del año, por lo menos hasta el mes de julio o hasta el mes de junio, la economía se movió mejor, hubo un repunte. El comercio era mucho más movible, mucho más flexible. Sin embargo, en el mes de agosto y en este mismo mes de septiembre, la economía luce un poco rezagada, el comercio luce lento. En el momento en que nuestro país se está hablando de una reforma y se está atacando el déficit, entonces el G20 sugiere que hay que buscar fórmulas para aumentar el déficit. En conclusión, a mí no me gusta la fórmula del G20. En conclusión, es la economía bien manejada. Yo diría que debe ser una combinación, porque generalmente la mayoría de las recomendaciones que hacen los técnicos que asesoran esos países estimulan el gasto por el lado del gobierno, pero jamás se fijan en que debe buscarse la manera de estimular al sector privado para que las grandes empresas y las medianas empresas, tecnificando sus empleados, pues logren un mayor aumento en su salario, y ese aumento sí va a generar incluso una movilidad social, amigo Alex. Se criticó mucho, las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un estudio y nuestro país salió, creo que en el 4º lugar en cuanto a ascenso en la movilidad social. Ellos plantean que nuestro país, con una economía estable como la que ha repuntado en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años prácticamente, pues no había una movilidad social en la clase media que sea compatible con la economía que ha llevado el país. Y en ese estudio ellos plantean que quizás el elemento negativo para esa movilidad social es el bajo salario, donde la mayoría de los salarios, incluso fue una puntuación que hizo el ministro, el director de Impuestos Internos, donde decía, donde planteaba con lógica que de 1.700.000 asalariados solo tributan unos 200.000. Eso tiene que ver mucho con el nivel de salario que están recibiendo nuestros empleados, que es una forma de redistribuir la riqueza. Pedro, yo vuelvo a reiterar lo que le dije la semana pasada, de que si en este país es micro, pequeña y mediana empresa, el 97%, no pueden haber grandes salarios. Además, aquí el gran beneficiario de la micro, pequeña y mediana empresa y grande empresa es el Estado, con todo lo que recibe. Sin embargo, el Estado, para los de abajo, tiene salarios de miseria. Y mira, por ejemplo, cómo recientemente aquí una senadora se puso a decir que no tenía ni siquiera con qué comprar una botellita de agua. Pero esa senadora se le olvidó los altos salarios que ganan los legisladores de este país, y que inclusive en estos días sale que van a repartir qué sé yo cuántos millones en diciembre de golosinas y de qué sé yo cuánto. Porque aquí depende de quien diga el tema en la República Dominicana.
Por otra parte, yo le voy a decir cuál es el modelo que yo favorezco. El modelo que yo favorezco es disminuido déficit fiscal, mayor inversión de capital, que es lo que han cambiado aquí por el gasto corriente, y además préstamos masivos a la producción vía sector privado, Pedro. Y un modelo que me fascina a mí, que es el de la fiducia. Mira, por ejemplo, cómo ha cambiado, Pedro, con las viviendas. Antes se construían en el país 10.000, 11.000 viviendas. Después que está la fiducia, se está hablando que en un año se pueden construir 60.000 viviendas. Yo pienso que debe ser una combinación. E incluso esa es una política muy bien acertada, la de la fiducia. Pero en la medida en que el gobierno estimula el crecimiento empresarial, por ejemplo, la decisión de hacer un cambio en el modelo o en la forma de conducir las informaciones vía data, con banda ancha, el gobierno electrónico, son decisiones que de alguna u otra forma van a ayudar a tecnificar y van a cambiar el paradigma del nuevo empleado que necesita el sector empresarial. Otro de los análisis que ha hecho la misma Naciones Unidas para el Desarrollo tiene que ver con la cuarta generación industrial que necesitan las naciones en vía de desarrollo. Y ciertamente la cuarta generación industrial que necesitan los países en vía de desarrollo como el nuestro tiene que ver mucho con la tecnología y con una nueva orientación hacia un empleado calificado y mejor pagado, que ese sería el empleado que necesitan nuestros países para dar un giro, un ascenso en cuanto a la movilidad social. Otro elemento envuelto ahí es que el gasto, y quizá es el punto de vista mío, el gasto debe ser sostenible. Jamás tú vas a tener en un país en vía de desarrollo una disminución en el gasto. Quizás lo que se pueda es buscar la manera de estabilizarlo y que sea sostenible. La CRES plantea... Habla ahí de un déficit de 152 mil millones. Ernesto Selvan plantea que el gobierno había planificado unos 76.000 millones de pesos para final de este año y que la proyección da unos 156.000 millones. Pues, sin embargo, hermano Alex, si eso es cierto, fíjese que en el principio del segmento yo planteé que la economía se veía mucho más movida, la dinámica en el primer semestre del año. En conclusión, debe haber un stop, y en eso estamos de acuerdo, en el déficit. Pero la reforma debe buscar la manera, de alguna forma, se debe buscar acuerdos amigables, pactos fiscales, donde no solamente se busque la manera de recaudar más, sino también de resolver el asunto de los famosos subsidios que están envueltos ahí, que ya no tienen razón de ser y que de alguna manera, indirectamente, es un control en el gasto público. A mí me gustó mucho un artículo que escribió Celso Marracini, mi querido amigo Celso, en el periódico El Caribe esta semana, diciendo que está esperando una disertación en cualquier evento del ministro de Hacienda, donde el ministro de Hacienda le revela al país cómo va a disminuir el gobierno el gasto público. Eso lo escribió Celso esta semana. Y por otra parte, yo le quería decir, mi querido amigo y hermano Pedro Matos, que si termina siendo cierto lo que dice Ernesto Selman, de que terminaríamos con un déficit de 156.000 millones de pesos este año, entonces retornaríamos al 2012, donde hubo un déficit que el presidente Danilo Medina sacó un maletín en San Juan de la Maguana y dijo, lo que encontré fue un maletín con repleto de facturas. Óyeme, sí. Llegamos a un déficit de 156.000 millones. Estamos casi retrocediendo al 2012, mi querido Pedro Matos. No sé qué usted piensa de eso. Fíjese, la demanda, sin tener el ánimo de defender al gobierno, la demanda de los países en vía de desarrollo son las que provocan a veces, demanda de bienes y servicios, ¿no? Que el Estado proporciona a la población, son las que producen a veces los déficits. Yo creo que el gobierno está comprometido y ha dado indicios de austeridad, porque la verdad que decir, el presidente Danilo Medina ha dado indicios de autoridad, ha predicado con el ejemplo.
Yo pienso que el gobierno está comprometido a mantener el control del déficit y buscar la manera de que para el año 2017 haya una sostenibilidad en el gasto, amparado en un ingreso, yo diría moderado, y que dé al traste con un superávit, por lo menos ir disminuyendo el déficit anualmente. Lo despido con una pregunta, señor Matos. Vi que el presidente nombró 40 y pico de viceministros. Usted aspira a ministro de Finanzas en el 17. Vamos al cambio. Coloquio, el programa económico de la semana.